Muy buenas tardes para todos. Lejos de la cocina, por lo menos yo, ¿sí? No es que andamos muy cerca de la cocina, no es mi fuerte, pero en este caso con información muy importante, chicos, porque en las últimas horas y ya desde la semana pasada se viene hablando de esto que sucedía en pleno partido por Copa Libertadores entre Nacional y San Pablo. Esto sucedía en el Morumbí, donde el jugador de Nacional, Juan Izquierdo, se desplomaba en el campo de juego. Lamentablemente ayer nos enterábamos de su fallecimiento, lo comunicaban desde el club, y tenemos que hablar en este caso de lo que le sucedió a él, sí, de esta patología, de esta arritmia, que mediante esto mucha gente se empezó a preguntar cómo se da, qué sucede cuando uno tiene esto. Para eso venimos a hablar y nos recibe en su consultorio, sí, Ariel Edelcisco. Él es médico cardiólogo, especialista en arritmia. Ariel, gracias por recibirnos. Bueno, primero que nada, preguntarte qué es la arritmia, porque es algo de lo que se estuvo hablando mucho en las últimas horas y por ahí mucha gente no conoce. Bueno, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Una arritmia para hablar en forma sencilla, el corazón es como una casa. Tiene las cañerías de agua fría y caliente donde va la sangre y hay cableados eléctricos en el corazón que son las que llevan el ritmo cardíaco. Cuando esos sistemas eléctricos entran en un cortocircuito, por decirlo de una manera simple, que puede deberse a muchas causas. Generalmente los pacientes de menos de 40 años, jóvenes o niños, generalmente tienen patologías genéticas, una alteración de un gen que produce esta alteración, y en los adultos mayores de 40 años es mucho más común que se le tapen las arterias coronarias y la muerte súbita está más relacionada con el infarto. Como bien dijiste, es muy importante encontrar y hacer una evaluación, ya sea predeportiva, deportiva de alto rendimiento, porque normalmente la muerte súbita por definición es cuando se produce de manera inesperada en un paciente que creíamos que era sano. Ahí está la frase. A veces hay patologías que, por ejemplo, con un test genético se pueden encontrar, con una evaluación de un electrocardiograma. Hay muchos test cardiológicos que los cardiólogos vemos que en determinado paciente utilizar, porque no es lo mismo para todos, y de esa manera se puede detectar de manera precoz para que no se produzcan estos eventos que obviamente un paciente que sufre una muerte súbita no es que estaba todo bien, sino que evidentemente había algo muy importante que desencadenó el proceso de la muerte. Bueno, entonces le tengo que preguntar si hay señales o si uno puede prever esto, si el cuerpo manda alguna señal, si uno se da cuenta, porque estamos hablando de un atleta de alto rendimiento, pero después está la gente que, como nosotros, quizás en el día a día no realiza este tipo de deportes o este tipo de disciplinas o desempeño físico. Sí, siempre nosotros en la evaluación hacemos lo de rutina, el electrocardiograma, ecografía, Holter, y existe con estos métodos de screening una altísima probabilidad de encontrar las causas. El tema es que a veces, como todo nuestro cuerpo, va cambiando. Entonces, por más que yo le haya hecho a un deportista una evaluación inicial, estas se deben de repetir en el transcurso de los años, ya sea del deportista con más razón, pero en nosotros también. Mínimamente en menores de 40 años deberíamos hacernos una ergometría por año. Cuando tenemos más edad, por ahí el flujo, el volumen de estudio debería ser un poco más estricto. ¿Para qué? Para poder desarrollar actividad física con total tranquilidad y un control para no tener estos eventos tan desagradables. Bueno, lo charlábamos fuera de aire. Me imagino que usted estuvo viendo imágenes también de lo que sucedía en pleno partido. Y un poco dice, me asusté con lo que vi. ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer en ese momento de manera inmediata? Porque le puede suceder a cualquiera, porque estamos caminando por la calle, estamos en un salón, en un cumpleaños, en un asado, le puede suceder a cualquiera. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en ese caso? Bueno, la pregunta que vos has hecho es fundamental. El 70% y más de estos casos se va a dar así, en un ambiente extrahospitalario, en una cancha, en un almuerzo, en un asado con amigos, en un fútbol de una canchita. Entonces, lo que yo te diría, lo primero es no tener una actitud pasiva. Nosotros tenemos que actuar, llamar primero a emergencia 911 o un servicio de emergencia y inmediatamente hacer el masaje cardíaco de compresión, una compresión que tenga un ritmo de 100 latidos por minuto. Solamente con eso ya cambiamos el pronóstico de estos pacientes. Deberíamos tener, digamos, mayor tasa de enseñanza con estas maniobras de reanimación y hago hincapié en la compresión porque solo con eso, antes de los 2 minutos, muchos pacientes van a tener
un 0 de daño neurológico, con lo cual cuando lleguen los servicios de emergencia o podamos contar con un cardiodefibrilador, que generalmente es el tratamiento de estas arritmias, estos pacientes van a tener una recuperación en la mayoría de los casos sin secuela. Veamos qué cambio directo de paradigma hay. En uno vamos a tener daños neurológicos irreversibles y porque un amigo o un tío o un familiar nos hizo masaje cardíaco, realmente esa persona es la que la salva la vida. Como para tener en cuenta, hay un porcentaje y una estadística que usted nos comentaba, que es cada un minuto, un 10% quizás del cerebro se va como degradando, si se quiere, y la importancia de que esto no suceda si uno realiza esta reanimación. Totalmente, es así, eso ya está científicamente comprobado y de hecho la tasa de sobrevida se da justamente por eso, por el daño neurológico, que es lo que lo mata a este jugador, que en definitiva. El no tener daños neurológicos cambia totalmente el pronóstico del paciente y sobre todo hago hincapié en que antes de los 2 minutos del evento alguien esté haciendo las maniobras de reanimación. Eso es primordial, es fundamental y como bien dijiste, por cada minuto que pasa y no hacemos nada, hay un 10% de daño cerebral. Cuando vemos el video y empezamos a ver los minutos, nos tiene que llamar la atención y lo que tenemos que hacer, esto tiene que ser algo productivo y nos tiene que llevar a enseñar unos a otros porque cualquiera puede ser el reanimador, puede ser yo, puede ser vos, y generalmente, como te digo, hago hincapié en que esto la mayoría se produce en ambientes extrahospitalarios. El saber hacer maniobra de resucitación, que es algo muy sencillo, lo puede hacer cualquiera, son pasos muy básicos y eso puede llevar a salvar una vida. Gringo, chicos, los escucho en el piso, ¿no? No, Fer, simplemente el doctor anticipó y dijo que a veces el cuerpo nos puede enviar señales previas. De por ahí puntualmente, si nos puede decir cuáles son esas señales. Me duele la cabeza, me baja la presión, me duele el pecho. ¿A dónde están las señales puntualmente hablando de lo cardíaco, no? Bien. Usted mencionaba que por ahí el cuerpo manda algunas señales previas. ¿En dónde uno puede detectar esas señales? Bueno, que el paciente se desmaye en jóvenes, que yo tenga un dolor de pecho en mayores de 40 años, que yo tenga eventos de dolor precordial, de falta de aire, son todas pequeños síntomas que, no digo que eso va a provocar una muerte súbita, pero son pequeños avisos que si yo voy al cardiólogo, el cardiólogo va a saber si esa falta de aire es porque estoy un poquito gordito y no estoy entrenado, o si mi corazón tiene algún daño y esa falta de aire es la punta del iceberg de algo que está oculto y en un momento va a ocurrir lo mismo que en el Titanic, una catástrofe. ¿Cada cuánto uno puede o tiene que hacer este tipo de controles entonces? Yo diría que los controles se hacen desde el nacimiento, o sea, los ve el pediatra y si está todo bien, lo va a ver cada una vez por año. Yo lo que sí hago hincapié en la gente que va a hacer actividad física, que mínimamente tenga una valoración. No importa si el gimnasio pide o no pide, o si me voy a caminar a la costanera, porque esa es una forma de hacer una práctica segura con un profesional que me va a saber contestar las dudas, porque muchas veces uno busca, googlea, le preguntamos a la inteligencia artificial y las respuestas son generalmente generales, no son acorde a lo que yo soy, a lo que yo tengo. Entonces es muy bueno consultar a un profesional. Un chequeo es algo muy simple, lleva pocos minutos, uno controla el colesterol por laboratorio, un electro, una ergometría, un eco, y eso nos lleva a que podamos desarrollar actividad física segura, y la actividad física es muy importante, eso hay que hacer hincapié. Que un deportista sufra este evento tenemos que separar, o sea, el deporte es algo que desde el punto de vista cardiovascular es muy favorable, pero como todas las cosas tenemos que hacerlas de manera segura. Fer, Mani, te escucho. Sí, quiero aprovechar que tenemos al doctor que explica tan claro todo para disolver dos cuestiones. Primero, cuando él habla de dolor en el pecho que uno puede llegar a sentir, ese dolor que habla de dolor en el pecho, ¿hay alguna característica que lo podamos distinguir? ¿Se parece más a un pinchazo? ¿Se parece más a un dolor muscular crónico? ¿De qué manera identifico que eso tiene que ver con el corazón, por un lado? Y por otro lado, preguntarle si la arritmia es algo genético o es algo que yo puedo desarrollar en cualquier momento de la vida. Bien, dos preguntas, doctor. La primera, usted habla de el dolor en el pecho.
uno siente un pinchazo, siente presión, ¿cómo uno puede saber si es algo porque le falta el aire, como usted mencionaba, porque tengo falta de deportes? El dolor de origen coronario tiene características muy particulares que nosotros los cardiólogos sabemos y sabemos diferenciar. No lo voy a andar publicando porque voy a hacer, digamos, mala propaganda, pero a veces puede ser un dolor de un músculo, de un tironamiento, y la principal prueba con la cual uno puede saber si ese dolor es del corazón o no es un electrocardiograma, que es un estudio súper simple. No hay que esperar a tener un dolor grave en el pecho, sino que apenas uno siente algo, debería hacerse un estudio. Hay que consultar porque, como hoy dijimos, el cuerpo avisa, a veces son síntomas muy leves, la gran mayoría van a ser otras cosas, no van a ser eventos coronarios. Pero muchas veces al hacer el electro vemos que el paciente, el dolor no es coronario, pero al hacer un laboratorio tiene un colesterol de 300. Cuando tiene 29 años el colesterol probablemente siga elevado y si yo no le hago un laboratorio va a llegar así a los 40. Como el tener el colesterol alto no duele, vamos a estar 10 años con el colesterol elevado y probablemente tengamos un infarto a los 45 y ahí ya llegamos tarde porque la idea era hacer el control, poner una pequeña pastillita para bajar el colesterol y con eso evitaríamos un evento catastrófico como puede ser un infarto, insuficiencia cardíaca, una serie de enfermedades que lleva a la falta de chequeos y controles que cuando llegamos ahí obviamente hay muchísimo para hacer, pero desde el punto de vista de prevención llegamos tarde. Y la segunda, como para terminar de despejar dudas también, ¿esto es genético? ¿Puede ir de familia en familia o se detecta ya desde chico? ¿Puede ser de nacimiento? Muchas muertes súbitas son de origen genético y se dan preferentemente en pacientes jóvenes y siempre hay un antecedente familiar, siempre. Por suerte son las menos comunes. Las menos comunes son estas, las más comunes son las de las arterias y los infartos. Para tener una idea, una enfermedad genética se da 1 en 1000 y no significa que sea grave, porque puede tenerla. Son las menores, pero ahí es muy importante estar con el especialista porque el especialista es el que puede detectar esto, por ejemplo, una enfermedad de Brugada, que es una enfermedad genética, un síndrome de Cutelargo es una enfermedad genética que únicamente o simplemente haciendo un electrocardiograma va a aparecer ahí. Obviamente después le hacemos estudios genéticos, la tipificamos. No todas tienen el mismo riesgo de muerte súbita. O sea, yo puedo tener la misma enfermedad tumbrugada y en algunos pacientes no hay que hacer absolutamente nada y a otros le tengo que implantar un cardiodefibrilador. Son diferentes presentaciones y eso el especialista es el que evalúa la capacidad y el riesgo de presentar muerte súbita y se adecua el tratamiento a cada uno de esos pacientes. Doctor, muchas gracias por la información. No, el agradecido soy yo por este medio llegar a la población y poder transmitir esto, que esa es la idea, poder tener una mente educativa y que la población sea capaz de realizar maniobras de reanimación, que como dijimos, a mí me parece lo más importante porque el que nos va a salvar la vida va a ser el amigo o el que va a estar al lado nuestro en ese momento. Excelente. Entonces, con lo que nos comenta el doctor, para cerrar, la importancia de saber realizar este tipo de maniobras de reanimación y también el poder conocer un poco más de esto que de tanto se habló en las últimas horas que le sucedió lamentablemente a un jugador profesional, pero que uno tiene que estar al tanto, por supuesto, y conocer porque le puede suceder a cualquiera.